tal? Un gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos con la información y con los datos importantes que queremos reflexionar. Bueno, ¿cuántos temas por tocar? Vivimos todavía en una coyuntura muy intensa, vivimos en momentos trascendentes y claro, se viene una marcha y por eso ahí tenemos el cartel, se viene una marcha, una movilización para el 6 de agosto, donde la gente que se ha denominado Bolivia dijo no, 21F y tienen varios nombres con los que ellos mismos se autodenominan, se van a movilizar y lo van a hacer probablemente en los actos del 6 de agosto y eso puede generar confrontaciones muy fuertes. Hoy día vamos a reflexionar sobre eso. Definitivamente somos un país marchador, no sé si decirle así, o marchista, o marchante, no sé, pero nos gusta mucho y esa es nuestra forma de hacernos escuchar, etcétera. Y claro, momentos como los del 16 de julio, tuvieron presencia de estos grupos. Momentos como los del 6 de agosto tendrán también, y la pregunta es, ¿puede generarse confrontaciones? ¿Puede que detonen conflictos? La policía está movilizando más de 1000 guardias para tratar de precautelar el orden. Para hablar de ello estoy el día de hoy en compañía de dos amigos de siempre. Gracias por estar con nosotros, mi querido Franklin. Gracias, Franklin, por estar con nosotros. He llegado un poco, ¿no?, como el Chapulín Colorado. Franklin, pareja que además es un analista político, amigo de la casa y siempre es un gusto tenerte en el programa y gracias por estar acá, Franklin. No, pues gracias a ti en todo caso, Berito. Te hemos extrañado, has estado mucho tiempo fuera, sí. Gracias. Marcelo creo que ha desarrollado una vocación más, buen conductor. Pero ese ha sido pues tu ojo clínico, porque tú me has dicho, aquí el brillante para hacer esas cosas es Marcelo, y yo te he obedecido como siempre lo hago, y tenías toda la razón. Bueno, me alegro de que haya funcionado nuestro amigo común. Un saludo muy cordial a Iván, y bueno, vamos a disfrutar seguramente estos minutos. Sí, no está bonita la cosa, ¿no? O sea, parece que se vienen confrontaciones. Le pregunto lo mismo a Iván, ¿cómo estás? Gusto de tenerte. De tanto tiempo, Iván. Un gusto, Teresa, digo. Sí, no, llego así, ¿no? Reciprocidad. Llego. Querido, pues, hola. Te vas a Estados Unidos. Más bien que me has dicho Iván, no me has dicho John. Ah, Iván. O John. No, yo no soy así, ya, por favor. Querido Qué gusto, Iván, no, sí. un gusto estar compartiendo aquí con compañero, pareja. Y creo que es complicado, pero no tan complicado. O sea, yo creo que el que está complicado es el gobierno, que no se esperaba. Este Bolivia dijo no, que aparece en la sopa del gobierno en todo lado, es decir, ya es fíjate, el otro día veía un video, y no sé si ustedes lo han visto, de la inauguración de los Juegos en Potosí, era el campeonato de básquet. Y bueno, después de cantar el himno, todo, la gente automáticamente grita Bolivia dijo. ¿La gente no. automáticamente o ya ustedes están movilizando? No. ¿Tú crees que hay todo? O sea, yo creo que la idea del gobierno es que detrás hay todo una especie de gran hermano. No, eso es lo rico de este movimiento, la espontaneidad. Que cometen también errores, a veces considero que hay acciones que no se deberían hacer, pero es que esa es la espontaneidad de este movimiento. Salen por allá, y a veces yo mismo me molesto, pero en el sentido que a veces siento que estamos desperdiciando energías, pero de repente sale uno por acá, de repente sale uno por allá. Y uno dice, claro, en la lógica organizativa dices, no haremos eso, nos estamos desgastando. Pero es que es eso, no puedes parar, porque el no tuyo es de rabia porque han matado a los perros, el no tuyo es porque, ¿sabes qué?, no hay agua, el no tuyo es porque no te gusta el Evo, el no tuyo es porque no hay salud. Es decir, ese no representa muchas cosas y por lo tanto se expresa de diferentes maneras. Claro, si fuera un partido diría, no, mediremos, ¿saben qué?, haremos esto, tratamos de tener algún nivel de organicidad. Yo participo en varios grupos y tratamos de tener, pero es muy difícil. Te hago una pregunta que de repente nos va a hacer aterrizar este tema. ¿Realmente puede existir una iniciativa tan propia de la población? ¿Puede ser que de verdad los bolivianos, evento al que haya, ellos se movilicen y hagan este tipo de manifestaciones? Detrás de toda manifestación siempre hay una organización y detrás de toda organización tiene que haber objetivos. Porque fíjate,
Los actores sociales, a diferencia de la sociedad civil, tienen siempre objetivos, tienen cohesión y además tienen en alguna medida una estructura organizativa. Ningún movimiento de la sociedad puede darse sin objetivos. Eso se llama muchedumbre. Cuando la gente se reúne por coincidencia, cuando la gente se reúne por coincidencia en algún lugar, en un momento eso se llama, exacto, eso es una muchedumbre. Correcto. Cuando la gente tiene objetivos en común, entonces se va organizando una estructura y esto se llama organizaciones de la sociedad u organizaciones sociales. Yo creo que en este momento están en la etapa de movimientos, ¿no? Hay un movimiento por el Bolivia dijo no, porque la sociedad, o sea, hay que entender la nomenclatura. Cuando hablamos de movimientos sociales, no son inherentes ni paternidad a estas estructuras del movimiento al socialismo, no. Absoluto, claro. Cualquier expresión ciudadana se cohesiona en función a un objetivo o a un ideal. En este caso, el objetivo o el ideal es el 21F, que al mismo tiempo que es una fortaleza, también es una gran debilidad. Ay, no me porque digas. si detrás del 21F no hay nada más, entonces el presidente puede el día de mañana decir, ¿saben qué, señores? Prefiero dar un paso al costado. ¿Y qué queda detrás? Entonces, por eso tiene que haber un avance cualitativo más importante en estas plataformas, que no sea solamente el 21F. Yo supongo que lo habrá. Pero además, el día de la celebración de las fiestas patrias en Potosí, en alguna medida esto también nos va a permitir conocer la densidad, las plataformas si realmente están cohesionadas, cuántas son, en fin, en alguna medida. Porque es Potosí, ¿no? Porque no es fácil movilizar gente porque la selección de Potosí no es tampoco improvisada, ¿no? O sea, han dicho, vamos a un lugar complejo donde para empezar no hay mucha población, porque Potosí no es un departamento, o la ciudad de Potosí no tiene mucha población, que haberlo hecho en La Paz, ¿no? Claro, que con dificultad de llegada, que sea más complicado y hasta frío hace, ¿no? Claro, entonces han sacado del eje, donde está el 70% de la población concentrada, y la han llevado a Potosí, donde es hasta complicado llegar. Bueno, ellos decían que tenían que más de 500 personas, pero yo lo tengo al defensor del pueblo que hace una reflexión y una llamada, y el defensor del pueblo dice que tiene la intención de poder pedirle a la gente de que no haya confrontación. Vamos a escuchar su nota, por favor. Bolivia vive en democracia y es una patria que crece. Hay que tener memoria histórica de lo que ha sido una dictadura con tanques en las calles, desaparecidos y masacres al pueblo. Como el Papa Francisco dijo, cada uno de nosotros no es más que parte de un todo complejo y diverso, interactuando en el tiempo, pueblos que luchan por una significación, por un destino, por vivir con dignidad. Una parte de la Iglesia siempre ha estado a favor de los pobres. El rol de las instituciones de paz en situaciones que enfrentan a la población es llamar a la concertación, a acudir a los recursos legales y canales democráticos, al respeto a las manifestaciones de unos u otros y que éstas sean pacíficas sin afectar derechos de terceros. Los conflictos perjudican al crecimiento y a la economía del país y empobrecen más a los que tienen menos. Tarde o temprano se conformarán alianzas y siempre será el pueblo el que elija a sus gobernantes. Bueno, esta es una reflexión casi mesiánica, ¿no? Un poco de pedir que no haya confrontación. Creo que nadie quiere confrontación, pero ¿cuál es el objetivo en todo caso de hacer esta actividad? No, a ver, primero, ¿por qué el gobierno decide Potosí, sabiendo que Potosí le es totalmente adverso? Potosí, el gobierno ha perdido, como en la guerra, todo lo que ha hecho. ¿Por qué? Te pregunto, ¿por qué el presidente empezó a viajar a lugares conflictivos? Por ejemplo, a Chacachi, que hubo un paro y no fue. Ha empezado a entrar a Yungas. ¿Sabes cuál es el sentido del gobierno? Es decir, yo entro donde quiero y voy donde quiero. Es más, yo creo que es correcto, ¿verdad? Pero el gobierno quiere provocar. Allá donde sabe que es débil, quiere ir a sentar autoridad. Ayer en Yungas escuchaba a un alcalde que decía, ya nos hemos cansado. Vamos a entrar, aunque sea con policía, para enseñarles, ¿sabes? Porque la alcaldía está cercada, ¿no? No está cercada, hay vigilia, ¿no? Entonces le están pidiendo rendición de cuentas. Entonces hay toda una acción del gobierno
de sentar soberanía y evitar puntos vacíos. Y allá donde haya confrontación, hacer confrontación. Yo personalmente, ya si me pides mi opinión... Pero ha ido a Chacachi a entregar una serie de sí, obras, sí, la sí. gente ha quedado absolutamente contenta, Bueno, lo contenta, han aplaudido, por eso, lo han lo que el gobierno, recibido con sí, lo que afecto el y lo han gobierno busca despedido igual. busca ¿No es más bien una recuperación de pues, esos espacios pues, perdidos y no una búsqueda de No, confrontación? el gobierno lo que espera es que haya confrontación. Entonces, lo que, por ejemplo, en Achacachi, en mismo Yungas, que hemos dicho, y personalmente yo, no caigan en la confrontación. Okay. Es decir, no se trata de eso. Ayer, por ejemplo, mismo hablaba con gente de Chulmán y puedo parecer impopular. La gente me llamó y me dijo, pero usted nos está diciendo que desistamos, porque claro, yo les dije, el alcalde dijo que con policía o con nada va a tomar la alcaldía, va a retomar la alcaldía y que les va a enseñar a estos 4 fracasados, decía, ¿no? Estos 4 pelagatos, que entonces la gente es más bien, en vez de bajar los ánimos, las juntas vecinales subieron. Casualmente yo estaba en otro medio ayer y me preguntaron mi opinión. Yo les dije, primero, fue un error haber tomado la alcaldía. Segundo, que ante una acción como esa, lo que el gobierno efectivamente espera que haya confrontación. Y a la larga, los que terminan en la cárcel, los que terminan perseguidos, no son los agresores, los del gobierno, son siempre los otros. Entonces, más vale... para ti esa es la lógica de que se está haciendo. Entonces, en Potosí, ¿qué es lo que ocurre? La ciudad de Potosí, el MAS tiene 0. Entonces, ya se lo ha demostrado en veces paros, el maltrato. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Llevando gente, campesinos de Chuquisaca, campesinos del norte de Potosí. Por supuesto. En ese contexto yo creo que los colectivos ciudadanos estamos hablando en eso que decía en lo mínimo que se puede coordinar. Fíjate, te voy a mostrar nomás aquí algunos grupitos, a ver si puede tu... Mira, yo formo parte de unos... más o menos unos 40, aquella cámara, por favor. Unos 60, y aquí puedes ver algunitos de los que efectivamente tratamos de reunirnos para o sea, te organizas por las redes sociales. Y aquí te digo de algunos, pero así vas a ver mi celular lleno de colectivos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es dar algunos lineamientos, pero cada grupo es independiente. Y por ejemplo, entre algunos grupos estamos pensando que efectivamente lo de Potosí, hay gente que ya está decidida que va a ir, pero siempre hemos dicho, mejor evitar la confrontación, porque eso es lo que busca el gobierno. El gobierno está sentando soberanía, está queriendo sentar presencia, autoridad en territorio, lo cual a mí me parece correcto. A mí no estoy de acuerdo que tú digas el presidente no puede venir a este lugar. No, en absoluto, es absolutamente legítimo que él esté donde quiere estar, es el presidente. Porque no puede ser tan autoritario, no puedes responder con autoritarismo a un gobierno autoritario. Correcto. No puedes responder con ilegalidad a un gobierno ilegal, es decir, entonces, eso de toma de Franklin, alcaldías, todo eso, no estoy de acuerdo. Franklin, estamos a puertas de una confrontación, a pesar de que todos digan que están buscando que esto no suceda. No creo, sinceramente. ¿Sí? Yo creo que no va a ser tan ríspido ni confrontacional el acto del 6 de agosto. Espero, sinceramente. Porque en alguna medida es verdad que pueden que estén propiciando crear condiciones para que se dé este tipo de reacción. Pero para eso tiene que haber 2 actores que están decididos a ir a la confrontación. Yo he visto que en los colectivos no hay esa intención, de hecho su filosofía no es confrontacional, así que tendría que ser algo extremadamente construido, manejado e instrumentalizado para que veamos este tipo de confrontación, salvo que, como están dando algunas señales de que al que diga Bolivia dijo no le vamos a ir a agarrar, entonces claro, eso en alguna medida te muestra una impronta hostil que no tiene que ser respondida en la misma medida. Y hasta qué punto también yo sigo sosteniendo que Potosí, al margen de querer ir a sentar presencia, es más manejable que hacerlo en La Paz, porque en La Paz sí que ya tienes un despliegue mucho más grande por la densidad demográfica. Lo propio sucedería ¿Despliegue de qué? De gente, pues de personas, de pero además de uno y de otro lado. También del otro, claro, correcto. por supuesto. Los entonces es mucho más son... complejo manejar de 200,000 o 100,000 personas que probablemente 15,000 a 20,000 en Potosí. Esto desde el análisis político, ¿qué pretende? ¿Ir mermando? ¿Ir aglutinando más gente? ¿Hacia dónde se apuntaría con ello?
Si tú vas a los lugares donde has perdido popularidad, obviamente tienes dos opciones. La primera es hacer una franca recuperación de capital. Porque no es que estás yendo a vender un discurso, sino que estás yendo en alguna medida como un mecenas, ¿no? A entregar cosas para tratar de desvirtuar el discurso de la crítica permanente. Siempre el Estado tiene más posibilidades de tener una presencia a través de recursos porque es el Estado, o sea, llegas con obras, llegas con parafernalia, Claro, en fin. sí. Además que siempre se llega a los dirigentes de una y otra forma. Sí, pues. Y lamentablemente la dirigencia en este país no es precisamente la que más trabaja y es devota de sus bases, sino más bien la que más llega a ser funcional negocia, ¿no? al régimen Sin establecido. duda. Entonces nadie trabaja con las bases, siempre se trabaja con las dirigencias y las dirigencias son cooptadas y en gran medida terminan haciendo algo muy distinto al pensamiento y sentimiento de las bases. Pero esa presencia de los líderes, o en este caso de los representantes, termina siendo más funcional al régimen establecido que a los deseos realmente de la base social. Ahora, la gente de Potosí se manifiesta, ¿no? Los propios campesinos han pedido que los activistas del 21F no confronten, no generen una confrontación durante los actos del 6 de agosto. Vamos a escuchar ese material, por favor. Hay partidos políticos que están pronunciando que van a ir a participar. Estamos de acuerdo que vayan a participar, pero no a insultar ni no a confrontar. Si ellos van a querer hacer esto, nosotros como organizaciones sociales no lo vamos a permitir, porque finalmente ya hemos soportado esas decisiones que han tomado y no podemos seguir soportando. Nosotros también vamos a organizarnos de cómo responder a estos partidos políticos tradicionales. Bueno, allá las respuestas son inmediatas. Son Potosí, son tierra de los tincos, perfectamente conocimos, sabemos las compañeras organizaciones que responden inmediatamente. Pero yo no quiero llegar a esa situación, sino pienso de que todos van a ir a desfilar en el evento cívico. En la participación del desfile nadie vamos a confrontar a nadie, más al contrario, nosotros respetuosamente vamos a estar junto con ellos, vamos a participar en el desfile, pero no quiero que haya ningún confrontamiento. Bolivia dijo, no, ¿qué va a pasar? Que entren con carteles y griten. Claro, eso está totalmente, no es una marcha, no es una marcha de protesta. Si es una marcha de protesta, claro, todos entramos con carteles, gritando, quizás vivando, pero si esto es un desfile, nadie puede hacerlo eso estamos muy específicamente. Y nosotros, desde la Confederación Sindical Única Trabajadores Campesinos de Bolivia, estamos diciendo claramente de que todos vamos a participar pacíficamente, sin confrontamiento. Si la oposición va a querer confrontar, la respuesta va a ser inmediatamente a través de nuestras organizaciones sociales. Por lo menos esperamos unos 70.000 a 80.000 compañeros o organizaciones van a estar presentes en este desfile cívico. Claro, definitivamente todos estamos apuntando a eso, a que no haya una confrontación. Pero ¿qué se busca, Iván, al final? Básicamente, el presidente de Morales ha sido clarísimo, ha dicho, hay políticos que están participando en los yungas y están calentando las orejas más o menos de la gente. No ¿A quién se habrá referido? No, y no solo en yungas, en todo el país. A ver, ¿de dónde se saca el presidente y los demás que son los únicos que pueden hacer política? ¿De dónde? Ellos hacen 24 horas política. ¿Por qué los restos de la ciudad no podemos hacer política? Pero además política abierta, transparente. Todo lo que yo pienso, lo hago, lo escribo, lo digo. Los seminarios que hemos ido a dar a Yungas, y no solo en Yungas, estoy dando en todas partes, son abiertos con convocatorias públicas, es más, eventos abiertos, la gente, es más, masistas mismos van a algunos talleres que doy, en el caso de Yungas en particular, masistas estaban presentes y se acercaban y decían, licenciado, tienes razón. ¿Y qué les hablas? ¿A qué te refieres? En los que yo he ido a hablar, y ahora está yendo Gonzalo y Andrés Gómez, pero yo los que hemos ido con el primer grupo, Gonzalo Rivera y Andrés Gómez ahora están entrando, hablando sobre liderazgo, y nosotros hablábamos antes sobre la ley, el proyecto de ley de la COCA y liderazgo, ¿no? Entonces hacíamos esta combinación, es el liderazgo democrático, y hablando de estos temas también, ¿no? O sea, porque yo con reflexiones como estas, o sea, yo tenía mucho miedo de entrar a Yungas, porque si tú te fijas, Yungas, desde el año 2006 hasta el año 2015,
impresionante el apoyo al MAS. La votación por municipios no bajaba de 75%. Bueno, La Paz fue lo mismo, ¿no? La votación para presidente por encima de 80%. O sea, una votación grande. Cuando me invitaron a ir, yo les dije, compañeros, ¿saben? ¿Dónde me están llevando? Primero, ¿dónde me están llevando? Y saben a lo que se están metiendo. Y ahí el dirigente de Coscoma, don Benito, me dijo, negro, es que queremos tener otra visión del país. Nos hemos encerrado, nos hemos entregado y no sentimos que esa entrega haya dado sus frutos. Entonces, hemos hablado de democracia. Entonces, cuando el presidente dice voy a sacar los achutazos, no habla bien de un presidente que te dice el que quiere ser democrático o que es democrático, porque no es solo él. Habla el presidente va a sacar achutazos, luego sale el comandante, luego salen los encapuchados, luego sale un diputado, como acá escuchamos aquí ahora un dirigente campesino. Es decir, todo es una configuración de que nos están diciendo de por dónde van a ir si seguimos fregando. O el ministro que dice que somos borrachos, ¿no? Es el que le perjudica su farra, que le perjudica su fiesta. ¿No? Entonces, claro, pero es toda una configuración. O a la iglesia que le dicen, cállese usted, dedique, póngase su sotana. Es decir, es todo un escenario nicaragüense, venezolano. Hay un gobierno que nos está diciendo, en medio aunque después se desmientan, ¿no? Pero nos están diciendo, ¿saben qué? ¿Saben qué, señores? Los vamos a reventar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer desde el otro lado? No me monopolice aquí la conversación. Vamos a ir rebotando un poquito para poder escuchar también el concepto de nuestro analista político. ¿Puede de verdad esto ser significativo para esta transición que vamos a hacer, para una nueva época, para las próximas elecciones, en fin? ¿Puede esto llegar a mermar de verdad el Estado? Pues en alguna medida sí. A ver, los gobiernos cuando empiezan a perder poder, lo que Talcott Parsons define como la deflación del poder, tienen la tendencia a volverse más autoritarios. Claro, claro. Cuando tú tienes mucha legitimidad, no necesitas hacer uso de la fuerza y mucho menos no necesitas tener un fuste tan autoritario. Pero como te vas perdiendo poder, vas perdiendo legitimidad, te vas divorciando del pensamiento de la sociedad civil, entonces automáticamente entras en contradicción con lo que tú mismo has creado. Por eso yo sostengo de que este tipo de medidas que son en alguna forma cuestionables, son el gran constructo de la otredad, es decir, el MAS está construyendo al otro. Al otro, claro. El MAS se ha encargado de destruir un sistema político partidario, en alguna medida, porque ese sistema político se erosionó por sus propias razones históricas, claro. Pero el MAS lo tiene ahí, en terapia intensiva, no lo elimina, ¿no? Lo tiene viviendo, pero lo tiene en terapia intensiva, es decir, se va a morir y le da un poquito de oxígeno porque lo necesita vivo, claro. Pero no lo necesita activo. Claro. Esos son los partidos políticos. Cierto. Como los partidos, ahí vemos a un Tuto Quiroga, claro, y un propio Samuel, claro. ¿No es cierto? Entonces, como los tiene en terapia intensiva, esto no puede continuar y la democracia se reinventa. ¿Cómo se reinventa? En otros espacios, y ahí salen las plataformas. Las plataformas no tienen que ser infravaloradas y tampoco tienen que ser sobrevaloradas, porque hay plataformas de 10 personas, como hay plataformas de 10.000 personas. Así es. Entonces no todas las plataformas son lo mismo. Hay plataformas ultra radicales, ¿no? Que no son contributivas a un proceso democrático, y hay transiciones bien constituidas desde una perspectiva democrática. Pero en alguna medida están todas en contra de lo que viene a ser una reelección del presidente, porque eso expresa el Bolivia dijo no. Por eso te digo, tiene que haber algo más que el Bolivia dijo no. Y es lo que hablábamos y finalmente las plataformas tienen que mutar en algún momento a lo que es un partido político. Yo sigo sosteniendo de que lo que necesita una democracia saludable es un sistema de partidos. ¿Para qué? Para que haya un escenario de poder compartir. Pero en alguna medida también, querida Berito, si el gobierno piensa que lanzando este tipo de diatribas, lenguaje hostil, en fin, va a disuadir la emergencia de iniciativas de la ciudadanía, es todo lo contrario. Correcto, y esto estudian pues los psiquiatras y los psicólogos en PNL, ¿no? Programación neurolingüística. Lo primero que te enseñan es que cuando dices no, sí, quieres hacer todo lo contrario. Y entonces a la población le dices, no vaya ahí, va. ¿No le vamos a sacar a chutazos, ¿No te acuerdas lo que hizo el embajador
Claro, americano, Rocha, no por voten ejemplo. por Evo Morales. Claro, entonces Toma. están al final construyendo su némesis, ¿no? Es lo que también alguna vez dije. El señor Morales no es una causa propiamente, es una consecuencia de los anteriores partidos, ¿no? Que han construido finalmente su némesis, ya que no se podían entre ellos fagocitar, lo que han hecho es construir un nuevo imaginario y ese es el señor Evo Morales. Muy bien. Pero ahora están haciendo exactamente lo mismo. Bueno, tengo que hacer una pausa, me corresponde hacer unos minutos para cumplir con los auspiciadores. A la vuelta quiero hablarles de que tanto el gobierno y la policía están disponiendo una serie de operativos para el 6 de agosto. O sea, estamos a puertas de qué, no lo sé. Y vamos a hablar también de qué papel está jugando la iglesia, ya que Iván la mencionaba, porque el cardenal ha pedido unidad de todos los bolivianos. Ya volvemos.